Gracias por estar con nosotros aquí en Multimedios 24/7. Hoy tenemos a un invitado muy especial, es el arquitecto Luis Armando Gómez Solórzano, es director general Apalooza Estudio de Arquitectura. Muchas gracias por estar con nosotros, arquitecto, bienvenido. Gracias por invitarme. Conocemos mucho al arquitecto Luis Armando porque lo hemos visto justo en las redes sociales. Ya es bien famoso aquí en Chiapas porque ha hecho un trabajo muy destacado justo proyectando la arquitectura chiapaneca a nivel nacional e internacional. Platícanos, arquitecto, ¿cómo iniciaste justamente en el mundo de la arquitectura? Platícanos brevemente esto. Pues viene de una inquietud, justamente por un proyecto que encargan mis papás a una tía que es arquitecta. Y que cuando vi los planos me llamó la atención el tema de los colores, cómo los representaban, y que al final de la obra no quedó igual. Entonces, como que el saber qué hubiera pasado, eh, y que tomó las decisiones el maestro de obra al final de la obra, me quedó esa espinita. Entonces, saber cómo un poquito de 2D en un papel podía formar pues todo un tema ya patrimonial. ¿Eso a los cuántos años? No, estaba en secundaria, Ajá. pero me quedó la idea y justo desde la prepa ya traía las ganas de estudiar arquitectura. Ni siquiera con fines, eh, pues arquitectura está muy como confundido con el tema de ingeniería, ¿no? Ajá. Y yo tenía justo la idea de poder trazar, La claridad. trazar, dibujar cómo se iba a ver algo, ¿no? Entonces esa inquietud a partir de ahí nace. ¿Y tú tienes en familia a arquitectos, arquitectas? No, solo esta tía ya lejana y que de hecho venía como de paso Ajá. y, y ya, solo esa parte. Mis papás se traían como una casita al año para venderla, se empezaron a meter por ahí Ujú. y pues yo lo veía así como que los fines de semana, cómo iban, pero no me interesaba tanto, ¿no? Ujú. Incluso ellos lavaban la casa para antes de presentarla o venderla. Y eso sí me llamó la atención ya por ahí de la prepa o incluso ya terminando la prepa y entrar a la universidad, pues de que era de alguna manera más redituable que tener un empleo tal vez de arquitecto en una dependencia. Ujú. ¿Cómo inicias tu despacho o cómo te inicias en la arquitectura? ¿Empezaste tú solito y luego cómo tuviste esta idea de hacer un despacho? Atrabancado. Mi primer, el primer proyecto que hice y que se construyó estaba en sexto semestre. Me llamó mucho la atención estando en sexto, asistir a una ceremonia de graduación y el arquitecto Sergio Farrera, como padrino de esa generación, Ujú. les dijo felicidades, a partir de ese momento ya están en la lista de desempleados. Y eso me pegó bastante. Ajá. Y justo como que la gente se reía, ¿no? Pero tienes Como que te razón, te empezaste a sales preocupar. y ya estás en esa lista, en ese promedio, ¿no? Sí. Entonces yo no quería salir de eso porque de por sí es bastante desgastante, 5 años entre días y noches, porque es de desvelarse como para ahora buscar trabajo, o a veces síguele con una maestría, Ujú. o habían compañeros que se daban un año sabático y yo decía, no puedo perder más el tiempo. Entonces, abrí la empresa
décimo semestre, ya entregando la tesis y dándome de alta en el SAT, Súper. porque ya trabajaba desde sexto, Ajá. trabajé con el arquitecto Gustavo Acuña, Ujú. y de ahí en una constructora para saber cómo se hacían las cosas, y de ahí ya me enfilé a hacer remodelaciones y mantenimiento de clínicas y hospitales. Entonces eras como un poco adelantado a tus tiempos para tus compañeros de generación. ¿Estudiaste en la Benemérita UNACH? Sí, sí, de ahí, egresé en el 2008. Ajá. Y en ese tiempo transcurrido, ya más, bueno, casi 20 años, Sí. ¿qué has visto tú en el tema de la arquitectura en Chiapas? Digo, hemos visto que hemos pasado por pandemias como el COVID. Chiapas, por su geografía, es complicado en el tema de desastres naturales incluso. Eso significa muchos retos para los arquitectos. ¿Tú cómo fuiste sobrellevando esa parte? El, la cuestión algo que le agradezco mucho a la universidad es que nos da las herramientas para lograr proyectos que sean factibles, que sean construibles. Reales. Sí, reales, desde procedimientos que le llaman materiales alternativos. No son alternativos, son lo que hay en el sitio, del contexto. Lo alternativo sería como traer una lámina de zinc, ¿no? Que aquí no hay, e importar cosas. Y, y eso hace que también los proyectos no se queden tus proyectos en el tintero para empezar, ¿no? Entonces fue muy, muy importante eso. Y con el tema de lo que hablamos hace ratito, ¿no? Que México es muchos Méxicos, pues Chiapas también sucede eso, ¿no? A Sí, media claro. hora ya estamos en En el frío, frío. con los cristales al sur para que entre un poco de calor, y pues estando aquí es otra cosa, ¿no? Entonces, el análisis del contexto también lo enseñan muy bien en la universidad. Hay cosas que obviamente no me parecían, sí tenía la inquietud de salirme de la carrera en quinto, quinto semestre, porque todo lo que veía estaba en temas de diseño muy enfocado a un tema de colocar tejas y molduras, casas como con escenografía colonial. Ajá. Y la otra perspectiva que tenía era que hicieras como marcos blancos y cristales verdes. Y era como que si no tenías eso, no calificabas bien, ¿no? Entonces yo me la pasé como de probando, o tenía un 10 o tenía un 4 o un 2 el Por promedio. atrevido. Sí, nunca me interesó el promedio. Y el doctor Obando es quien llega y nos levanta la tapa de la cabeza y nos da un coco wash, porque él viene fresco de un doctorado en Barcelona y nos da a investigar casas, proyectos, que él ya sabía hasta la bibliografía dónde estaban, en qué biblioteca estaba aquí. Y me mostró una casa que es la casa Malaparte y la casa es una escalera, nada más. O sea, todo sucede en una escalera y debajo habitas la casa, en un risco, en un voladero para todos lados, ¿no? En Italia. Entonces yo le decía, esto no es una casa. ¿Cómo no? Y a la hora de investigar, dije, Sí, oye, o sea, hay la posibilidad de hacer este tipo de cosas siempre y cuando, este, pues tú puedas proponerlo y solventarlo, ¿no? claro. Entonces me di cuenta que había un otro mundo, Una sin infinidad necesidad de de viajar, posibilidades. como él que decía, ya es complicado para uno. Ajá. El investigar de esa manera, ya con él estar viendo otros proyectos muy interesantes, y dije, ya, de aquí soy. Entonces, entender el contexto y aplicarlo a la necesidad del siglo XXI. Entonces, con eso es suficiente para entender también, no solo el estado de Chiapas, que es complejo, como dices, o como Oaxaca también, que es Sí. terrible, de una sierra a una playa, Sí. que ya hemos trabajado ahí, sino también trabajar incluso en Monterrey o en Rosarito, que hemos trabajado, o en Mérida, es el análisis del contexto. Del contexto y de la gente, ¿no? También saber Tal quién va cual. a habitar esa casa, quién la va a usar Sí. o ese espacio. Y además platicábamos antes de la entrevista del tema de trabajar en Chiapas, en donde también tenemos una cultura, sobre todo de años atrás, en las que las familias, la gente incluso de la iniciativa privada no está aún en algunos casos en pagar por un proyecto, ¿no? Claro. Y como que piensan que el hecho de que si tú vas a ejecutar la obra, pues de facto le tienes que dar el proyecto de la obra o incluso construyen sin un proyecto y eso también les crea un mundo de dificultades. ¿Tú cómo has batallado? ¿Cómo has hecho justo esta parte a la que te dedicas, a hacer proyectos? Platícanos. Regularmente incluso son empresarios, Ajá, que tratan de no pagar ese proyecto y ya que te aventes la obra. Pero siempre les hago la pregunta de, ¿estás seguro que vas a dejar en mis manos parte de tu patrimonio para que yo lo vaya haciendo poco a poco sobre la marcha en la obra? O sea, lo que se gaste a favor o en contra, tú lo vas a pagar. ajá, Entonces como que ya le se paran un detiene. poquito y
siempre lo que les comento es que el proyecto no es nada más el dibujito, sino la planeación y planificación de las etapas del proyecto, el costo Sí, sí, sí. y qué es lo que van a ver, ¿no? ¿Qué es lo que van a invertir? A partir de ahí como que les cambia un poquito la idea de saber que sí es lo que están pagando. Ajá, y me decías que tú no ejecutas. En el despacho que tú tienes, te dedicas justamente solo a hacer proyectos, y tú Sí, ya dejas todo listo para que realicen la obra. sí, se deja toda la guía constructiva, aún así hay dudas, hay ajustes, pero eso ya lo resuelve, digo, en campo, mandamos la información complementaria y también el constructor se encarga de esa parte. Siempre tenía esa idea de o eres un buen constructor o eres un buen proyectista en todo caso. Ahora, lo que decíamos al inicio, ha sido multipremiado a nivel local, a nivel nacional e internacional. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Sí. Y creo que esa parte tú la puedes platicar bien, porque digo, has tenido premios y reconocimientos en Chiapas, pero de manera destacada vemos que el trabajo de Apalooza y tu trabajo como arquitecto y director de este despacho ha sobresalido a nivel internacional. Estás por irte a Suiza, vienes de Monterrey, te acabas de sacar una bienal plata en una bienal en Tabasco. Ah, sí. Entonces, bueno, ¿cuántos premios llevas? ¿Cuáles han sido? Platícanos. ¿Y por qué crees que ha pasado? ¿Por qué pasa esto? Son como más de 30 premios, pero sí concursamos mucho a nivel internacional también, ¿no? Y pues para nosotros es un ritmo de trabajo y de prospección, o sea, al grado de que pues, vamos a iniciar un proyecto en Marruecos, este, de darnos a conocer, ¿no? Algo tiene que salir. Siempre le apostábamos a los concursos de proyectos, o sea, esa es para nosotros es como que el escaparate de que si hacemos un proyecto lo ganamos en concurso, de ahí nos vamos dando a conocer en otros países, ¿no? Y casi no salen. Y es un poco complicado entrar, que te dé el tiempo también, porque son proyectos grandes de Claro. museos y que, digo, ya aplicamos, pero hace unos años todavía no teníamos esa experiencia técnica. Y, y pues el tema de estar participando nos mantiene constantes. eh, somos- Además, frescos, porque sí, vas a los concursos y, pues, también le echas un ojito a todo lo que están haciendo en otras partes y te exactamente. sirve de referente, Es ¿no? una actualización y bueno, yo siempre he dicho que el concursar en un tema de arquitectura, si no ganas, no pierdes, aprendes. Digo, no está, esto si lo echas en saco roto y te dicen, no ganaste, ah, bueno, gracias, es saber, a ver, quién fue el primer lugar, quién fue el segundo en ¿Y mi qué hizo? categoría. Sí, entonces te da una reflexión de lo que está sucediendo. Esto, claro, desde la perspectiva del jurado en ese concurso, también es muy importante. Se vuelve un volado. A veces hay proyectos que tú dices, no sabía, o sea, eso no, para mi interés no está bien, pero el jurado rescató algo muy importante y se juntaron en el momento correcto las personas con las ideas muy similares y se logró un proyecto así. Entonces, algo que se valora mucho y que he recomendado también con los colegas es participar, porque justo el Claro. tema de la factibilidad, de que entiendan, el jurado sí entiende bien lo que es México, hasta en un tema económico, y también conocen el Estado. O sea, aunque lo pegan mucho con la idea de Guatemala o Centroamérica, el saber que se está haciendo algo interesante lo valoran muchísimo, ¿no? Es por eso que hemos tenido los reconocimientos. Pero, ¿qué dirías que caracteriza a tus obras, que las hace justo, pues, además de valiosas, sino que la gente ponga los ojos sobre ella y que sea del interés? ¿Cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es ese plus o esa firma que tú pones en cada proyecto que hace que además, pues, tengan justo y que sepan, ah, bueno, este es un proyecto de Solórzano o de Apalooza, que se caracterice? ¿Qué crees que es? Tiene mucho que ver de primera mano como un concurso, lo que ves es la imagen. Entonces, las composiciones de alguna manera formales que hacemos llama la atención por la sencillez y que rompe con un giro básico de lo que pudiera ser, ya sea una casa. Lo principal es que no ves una casa cuando hacemos eso, no le ves como que el carácter, ¿no? Después entiendes la situación. La otra es el tema de la factibilidad, que se mencionan los montos de las obras y no lo creen. O sea, que Ujú. se puede hacer con poco, mucho Conta con poco. Ajá. Y, y también cómo versatilizamos y utilizamos los materiales del lugar. Entonces, justo la de Tabasco no hay un material como tal, solo hay agua. Y con lo que trabajamos son los materiales de ellos, ¿no? Sí, metimos un poco de acero, pero pues, había un blog de la zona y con eso se hizo casi todo, ¿no? Entonces, sí tomaron en cuenta el jurado esa parte.
Que eso lo que hace también es que sean obras más sostenibles, más Menor sustentables, mantenimiento. menor mantenimiento y que además tengan una identidad en el lugar en donde las hagas, porque justo traen los materiales o los elementos de los lugares en donde Y las hacen. y algo que le da eso también es el famoso nombre de la atemporalidad, de no saber en qué fecha se hizo. Si eso ya pasó de moda, que no sea una moda, que no sea un estilo, no es ropa, es donde va a pasar muchos años, ya sea una familia o mucha gente a vivir o trabajar ahí. Entonces, esa parte que no te caduque el inmueble, El estilo. incluso con este empujón generacional, digamos, o de tecnologías que nos dio la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, pues viene la IA y acaban entran muchas cosas que en 6 meses tienes cada vez, se va volviendo obsoleto lo demás. Sí, En el tema arquitectura no debería suceder eso. No podemos ser solamente la envolvente de algo, sino que también se tenga que adaptar desde el sitio y cómo funciona el interior. Y esa es otra cosa. Desde el tema de los materiales, eh, cuando ves una pieza de nosotros llama la atención el material, la composición, pero también son los interiores. La calidad espacial para nosotros no debe estar condicionada por el el acabado o el presupuesto. material. Ujú. Y ahora que hablas del tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, en esa parte en la que diseñas, en la que se dejó de dibujar a mano alzada, o si todavía lo hacen, o qué tanto utilizas tú la tecnología en tus proyectos. Para la última parte de la representación gráfica, que lo hacen ahí en el estudio, ese sí yo no le sé. Mm. Lo que yo trato de entender es el análisis del usuario, el análisis del sitio, que es muy importante. Los simuladores de hoy en día con aplicaciones está buenísimo porque pues, te dicen cómo va a pasar figurativamente el sol y cómo va a incidir ya en una pieza que tú diseñes y que se haga en un modelo, ¿no? Y cómo le va a entrar la iluminación. Entendemos que, por ejemplo, en Tuxtla la incidencia lumínica va de la mano con la calórica. Está padre la luz, pero es un calorón. Sí, Y cómo funciona al revés cuando estás en el norte, ¿no? Viendo hacia allá. Pero la parte de entender tanto al usuario como el sitio, sí es muy personalizada, eso no se quita. Es, o sea, puede ser una empresa ya un poquito grande, digo yo, para hacer tema de arquitectura, pero tengo que ver al cliente sí o sí, personalizarlo. sí la atención y entender el sitio, no solamente el terrenito o el lugar, sino todo el contexto y cómo puede cambiar o qué planes de desarrollo hay en la zona, Ajá. justo para que no vaya a caducar una pieza arquitectónica. Entonces, yo estoy tomando nota de lo que se tiene que hacer para tener un despacho arquitectónico, que sea, pues, realmente funcional y que además tenga, pues, tanto reconocimiento, no solo en el nivel local, en la ciudad, sino en otras partes. Veo además que en el despacho que tú tienes le han dado un sentido muy empresarial, o sea, Sí, han planteado como temas de tecnología que no pueden escapar, en el que se están actualizando sí. constantemente, pero también un tema de empresa, que creo que esa parte también a veces a las arquitectas y a los arquitectos, o en muchas otras profesiones, pues nos está fallando, ¿no? Meterle ese tema, que ustedes también están trabajando. Sí, no te enseñan a hacer empresa, Exacto. solamente como que hacer lo que dice tu nombre en la licenciatura o ingeniería. Y bueno, para meterse en este tema sí se requiere de vamos a llamarle otra universidad. Otra Y formación. Ujú. justo nos ha ayudado muchísimo el pagar ese tipo de capacitaciones con una empresa local. También hay nacionales buenísimas y vale la pena. O sea, si es una inversión, parece fuerte, pero en un año ya lo desquitaste y Tiene entiendes su muy nivel, bien sí, tus procesos, ¿no? Y saber delegar las cosas. claro, Bueno, al grado de poder viajar y que todo siga funcionando igual. que la máquina sea Que no, que no se requiera de mi presencia digo, ya no estamos en calidad de autoempleados, ¿no? Pero sí saber que cada uno tiene su posición y qué van a hacer, eso sí es importante y no te lo enseñan en una universidad, al menos de arquitectura no. ¿Cuál es la obra que tienes que ha sido más premiada y cuál sería la que a ti, pues, es tu favorita y por qué? La más premiada es el Pabellón del Agua con el Pensé, Ecoducto. Sí, esa ganaba en Shanghái, San Francisco, en Londres, a veces fueron en pandemia, ahorita que viene la de Suiza. De la mano va a la capilla,
también, que igual son 3 planitos que no dicen mucho, pero al Que es una estar capilla en Villaflores, ¿no? sí, Sí. en La Garza. Sí, es una capilla, como no oficial, Ajá. pero se hacen eventos ahí religiosos no oficiales. Ajá. Y que es una pieza tan básica como el mismo pabellón, pero como están, bien emplazadas en un contexto, al menos esta vez en vez de ser parte del elemento, rompen con lo que hay. Entonces sí tiene como que esta tensión, lo alcanzan a ver muchos jurados y muchos temas de concurso, ¿no? Bueno, muy polémica, el pabellón del agua y el mismo ecoducto, ¿Pero por qué? principalmente. Em, Mira, es una cosa que está muy adelantada a su época, que la vamos a sufrir. Espero que no, pero creo que sí. El ecoducto Miguel Alemán tiene los 2 tubos de drenaje de los más grandes en la Ciudad de México. Pasan ahí debajo. Siempre que vas del aeropuerto al centro se ve. Pasa uno por ahí. Es se llama La Piedad, el río Ajá. Piedad. Pero ya es un río de drenaje, está embovedado. Lo que hicieron entre científicos, urbanistas, más de 300 personas, paisajistas, muchos de la UAM, el doctor Alba, que es uno de ellos, es que extraen el agua de drenaje, las aguas negras, las suben por bombeo y lo meten a unos biodigestores, una serie de biodigestores. Después se vuelve agua gris y pasa por todo el parque lineal que es el ecoducto. Entonces tú puedes ir caminando ahí 1,5 kilómetros y ves plantas, pero está corriendo el agua gris y las plantas van absorbiendo también esos malos nutrientes para uno, buenos para ellos. El chiste es que el agua sale limpia al 1,5 kilómetros. Ujú. Todo este proceso fue una lana, pero viene de bancos mundiales, no fue de gobierno, nada más dieron el espacio. Y para explicar cómo funcionaba todo eso, pidieron por concurso de proyecto internacional que se hiciera un pabellón. Está más llamada la palabra pabellón porque pabellón tiene que ver con arquitectura efímera. Lo vas a poner, lo vas a presentar Y lo y vas te a lo quitar. llevas. Ujú. En este caso, el concurso, las bases fueron muy claras y decía que era una pieza, pues es un museíto en Que el se cual quedó se ahí. expone todo el proceso. Pueden ir escuelas primarias a entender cómo se puede rescatar el agua, ¿no? Sí. Es algo que hubiera querido Monterrey cuando se les fue el agua, era un tema de estos para rescatar su drenaje y al menos para el tema de riegos y uso doméstico sí funciona. Colamos con esa, todavía hicimos esa obra Ajá. y colamos las losas con esa agua, ¿no? Súper bien. Entonces, dentro de ello, la pieza, pues es una pieza oxidada que sabíamos que no le iban a dar mantenimiento. Ya venía un cambio de gobierno y justo lo abandonaron, ¿no? Ujú. Entonces ahí se mantiene. De hecho, lo ¿Ya no grafitean está y se cae. funcional? ¿Ya no funciona? Ya no hay la exposición, la Ajá. presentación, porque dejaron de cuidar el espacio. Sí. Porque habían piezas de bronce de las cuencas de la Ciudad de México, Ya. escultóricas, que sí valían al No. kilo, sí salía bien. Entonces, dejaron la pieza abierta, llegan a hacer la gente de las colonias ahí cercanas, porque hay 2 ahí muy grandes, pues llegan a hacer ejercicio, hemos visto ahí que hacen zumba, Ujú. ahí se quedan los polis también que cuidan esa zona, pero ya no tuvo el recurso, porque fue la última obra del PRI de Mancera, Ujú. cuando pasó a Sheinbaum. En Ciudad de México. Entonces ahí lo abandonaron. Sí, Pero es un buen referente de este ejercicio que hiciste ahí, que sí. se ha llevado a otras partes. ¿Lo han retomado? Sí lo han retomado, lo retoman de otras maneras. Esta fue lineal porque justo estaba abandonada ese Ujú. lomo de camellón en la parte alta que tiene los 2 tubos y lo hacen ya en parques como más extendidos. También por sistema se ven los procesos cómo van limpiando el agua. Pero como decían, al menos en Monterrey cuando hice el primer proyecto que le dije, oye, ¿dónde pongo el tinaco? Me decían, aquí no necesitas tinaco, el agua viene limpia y tú la tomas. Y cuando se cerró el agua, llegué por otro proyecto y ya Y estaban los cambiaron de vendedores de opinión. tinaco en las carreteras, ¿no? Entonces, hasta que no nos pase algo así, Sí. no vamos a entender que necesitamos eso. Digamos que en el río Sabinal se puede aplicar eso, sacar el agua limpia en el otro extremo, ¿no? Habría que proponer. Sí, lo ha propuesto Antonieta Peregrina, se llama, quien ha hecho este trabajo. Sí. Y en Puebla no lo quisieron. En Michoacán, que está pesadísimo el tema del drenaje. De hecho, hay un lugar ahí, la Piedad del Salto, Ujú. que es una cascada, pero es de aguas negras con Mm. químicos, que se ve toda la bruma. Tampoco como que lo rechazaron. Y solamente lo que piden es el sitio, porque ni siquiera meten recurso. Lo bajan de manera Claro, internacional. por el tema, justo, Sí. ¿no? Que se vende solo. ¿Esa es tu favorita? Sí, hay una casita que nos puso como de manera internacional en el 2016. En Art Daily fue la obra más vista del año a nivel mundial.
y fue la Casa Tadeo, que está aquí en la colonia Mactumatzá, de 7x15 una remodelación. Creo que esa fue la que nos hizo que nos enajenáramos del contexto construido de todo lo que hay y nos adaptáramos al entorno. ¿Por qué fue exitosa eso? ¿Por eso justo lo que estás Justo diciendo? eso, sí, se nota mucho, hay una foto muy marcada de las casitas de interés social, cómo las remodelan con el portón, la ventanita, o se van para adelante, Sí. y cómo esta casa se cierra por completo hacia el exterior, porque no hay, o sea, hacia la fachada no hay nada que ver ni que te vean, y con los materiales del lugar, tiene un basamento en concreto y lo demás en ladrillo, y que por dentro tiene un programa muy amplio y tiene todavía dobles alturas, es una vivienda de interés social de 2 plantas con doble. Era ya, ¿no? Porque ya se le dio una plusvalía y creo que Sí, sí, iba con fines de arrendamiento, de hecho, cuando ajá. se remodeló, y se nota drásticamente cómo digamos, el buen uso del material o el uso correcto del material en ese momento para componer la fachada y la vivienda, pues hace que las demás como que se quedaran en el mismo seguimiento de ¿qué voy a hacer? Ponle bloque encima y se acabó, ¿no? Esta sí trae ahí una estrategia muy buena que a la fecha sigue y no le dan mantenimiento porque es concreto aparente y ladrillo. Entonces también ahí te ahorras una lana. Ahora que está justo temporada de bienales de arquitectura en diferentes estados del país y que también muchos chicos y chicas están pues por egresar de esta carrera que sigue siendo bastante vigente porque siempre se va a requerir de la arquitectura, además de que tiene un antecedente de muchos años. ¿Qué les dirías a los jóvenes que están estudiando, que están por egresar, que participan en estos certámenes, que ya abrieron un despacho o que están viendo la forma de hacerlo? ¿Tú qué les dirías? El tema de los concursos, de cuando uno inicia, si va uno con la idea de hacer un proyecto para concurso, no es como la mejor estrategia, ¿no? Sino tiene mucho que ver la teoría en arquitectura, que eso es algo también que siento que ha marcado bastante, no es presunción, pero sí lo es. Sí leo mucha teoría de arquitectura. No veo tantas fotos de proyectos. O sea, me interesa más leer Para lo que no escriben influenciarte. y después ver las imágenes. Porque no somos, digo, para eso está Pinterest, ¿no? Entonces, el tema de cómo se expresa el lenguaje arquitectónico, qué es lo que se está viendo, es donde entran otras disciplinas. O sea, aparte, nosotros vemos ya algo, tal vez que sea lo más moderno en una pieza arquitectónica, unas fotos, pero no vemos por qué, de dónde viene, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que está trabajando justo un científico, está un ingeniero en alguna especialidad de temas de sustentabilidad y que por eso reacciona la pieza arquitectónica de esa manera, pues no te das cuenta porque solo viste la foto. Entonces, el contexto sí es muy importante. Me ayudó muchísimo. Justo este año fuimos ganamos por dos proyectos en Oslo Ajá, y nos fuimos aprovechando el viaje a la Bienal de Venecia, ajá. buscando arquitectura y íbamos en busca de agua y encontramos petróleo. Eh, no había arquitectura, o sea, la arquitectura solamente era la museografía o lo que estaba, cómo lo exponían. Tenía que ver con temas del agua también en otros países, cómo se comporta igual había un lenguaje ahí de tensión o de similitudes entre un Xochimilco y un Venecia, que justo son ciudades en el agua. Ujú. Y así cada país iba exponiendo tal vez un problema y cómo solucionarlo a través de una museografía. Entonces, no vimos arquitectura, vimos un tema social, económico, de crisis, de propuesta, que, que dije, aquí está, o sea, con esta gente debemos participar, ¿no? Ese tipo de proyectos públicos que se hacen aquí, debe ir de la mano con este tipo de gente, con sociólogos, porque nosotros no estudiamos para eso, ¿no? Tal vez entendemos un poco cómo se mueven las cosas, pero a esa escala sí es muy complicado. Tiene que Entonces, ser más integral. sí, entonces digo, si me hubieran dicho a mí al inicio, cuando salgas de la carrera, trata de hacer equipo, no solo con lo básico es que lo hagas con tu equipo con los que vienes trabajando de la escuela, sino también con otras Otras disciplinas para disciplinas. proponer algo. Ajá. Te encuentras proyectos que ni siquiera necesitas el cliente, con proponer algo que resuelva una situación social, económica de sustentabilidad, por ejemplo, de desechos. Entra la arquitectura, entran las disciplinas y ya salió tu proyecto. No sabe, en este caso, la personalidad de gobiernos, cualquiera de las tres, no saben que necesitaban resolver ese problema tal vez, ¿no? Entonces acabas tú siendo
pues el director de orquesta que coordina hasta antropólogos, si quieres, para entender esta situación y cómo se convierte a un proyecto arquitectónico y en una solución. Es una operación prácticamente en donde vas a necesitar a todos los especialistas ahí. Ese es uno de los consejos que les dirías y que además Trabajar que en equipo, eso ayuda. Yo del 2008 que egresé hasta el 2015, mi nombre era, o sea, mi despacho era mi nombre, persona física, ¿no? Teníamos proyectos, hicimos algunas obras, no tuvo ningún reconocimiento. El cambio viene con la Casa Tadeo, de trabajar en equipo, de tener críticas, de trabajar con un agente inmobiliario que nos dijera hasta dónde no pasarnos o no quedarnos cortos. Ahí entendí que se requiere de más personas para poder hacer un proyecto ahora sí completo. entonces recibes ahora a finales de noviembre este premio en Suiza. ¿Y cómo cierras el año justo con este premio? Es con el 21, ya no, bueno, vienen otros dos, creo, no sabemos, pero digo, de los más importantes fueron los dos de Oslo y este premio. Y todos los, todos los concursos que hemos entrado han ganado proyectos diferentes. Esa es una ventaja. El de Monterrey es con un loft de 90 metros cuadrados. Muy ad hoc a lo actual. Sí, y pues es el pabellón del agua, y el de Oslo fue la capilla Ujú, y una casa que está en Castillo Tielmans. ujú. Entonces, bueno, la Bienal de Tabasco fue por unas oficinas que están justo ahí en el parque industrial. Entonces, cada concurso ha tenido Un una obra proyecto diferente. diferente. Eso es ¿Y bueno. para el 2026? Pues ya vienen proyectos de un poquito de mayor escala y que también ya están pensados con servicio al público, que eso es un reto para nosotros muy bueno. Es lo que estábamos buscando, ¿no? Siempre es proponerse un poquito Ir más. creciendo, claro. Sí, y creciendo hasta eso, tal vez no el tamaño, sino la atención o el tipo de usuario que tienes. Esta vez el nivel de usuario es un poquito más Mayor, alto, ajá. aunque la escala tal vez no vaya a rebasar tanto, pero sí Es está un bueno el reto y reto. es una Por ahí viene responsabilidad. pues ya proyectos fuera del país y ya nos hablaron para hacer un pabellón, ahora sí efímero, de un tema artístico en el World Trade Center en Ciudad de México. Súper bien. Pues Luis Armando, coméntanos finalmente qué más deseas agregar y las personas que quieran seguir lo que haces, vemos que tienes mucha actividad en redes sociales, Sí, ¿a dónde pueden verte? ¿Cuál es tu canal de YouTube o en el Facebook o en el Instagram, TikTok? ¿Dónde estás? Para que en si todas. tienen estas necesidades justo de construir, pero además de manera planificada, que eso también les signifique un ahorro a largo y Sí. mediano y corto plazo, eh, platícanos a dónde pueden encontrarte. Estamos en todas las redes sociales como Apalusa Estudio Arquitectura en Facebook, Apalusa Arc en Instagram, Armando Arc en TikTok. Ahí viene también el proceso de obra. Y algo muy importante que eso sí, ahora que presentamos el libro en Ciudad de México, que hicimos con Arquine, También, se sorprendieron de que nuestros clientes son de redes sociales. sí. Regularmente el tema arquitectónico, o sea, en una familia tienes un arquitecto, un médico, un abogado, ¿no? En este caso, yo siempre les digo, yo soy Gómez y vengo de Chiapas, no tengo quien produzca familiarmente mis proyectos. Hoy en día sí, pues ya le hago las Sí, casas de venta a mis papás, pero mis clientes son de redes sociales. Hay clientes que no conozco, o sea, que se termina su proyecto y que no los conocí. A todo veces fue a estamos distancia. trabajando en Guadalajara y los clientes viven en Estados Unidos. Entonces, ese engagement de darles la confianza de que nos manden un anticipo, que hay un contrato, también eso es algo que distingue justo el tema empresarial que se me ¿Qué había pasado a hablábamos? comentar, Ajá. esas estrategias de cómo hacer un negocio así a distancia y sin que te conozcan, ¿no? Entonces, en YouTube está igual Apalusa Arquitectos y justo ahí viene el proceso de obra, que es la manera en la cual le da confianza a estas personas de cómo ven un proyecto aceptado, cómo se vuelve una cimentación, una obra negra, obra terminada, ya producida con sesión de fotográfica profesional, y cómo después ahí anda buscando o ganando algunos concursos, Ajá. y que también pues se nota en el proceso, ¿no? Eso genera buenos cimientos para que nos sigan contratando.
Pues excelente, la verdad nos va a dar mucho gusto volver a tenerte para que nos vayas, pues, detallando un poco más, porque lo tratamos a muy grosso modo, pero seguramente podemos ir detallando, sobre todo porque las personas necesitan siempre de los servicios arquitectónicos, porque además los jóvenes necesitan como esta guía para no repetir los errores o para no dejar de hacer las cosas que se tienen que hacer como se deben de hacer en la actualidad. Y por supuesto, te deseamos muchísimo éxito Muchas en este gracias. viaje a Suiza, que vengan muchos premios más y que sigas poniendo en alto a Chiapas con el trabajo arquitectónico. Muchas Gracias, gracias. felicidades y muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y gracias a usted que siguió esta transmisión. Seguimos informándole todos los días 24/7.